Sí, gracias presidente y colegas. También quiero recordar, sumarme a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y recordar a Julio Velázquez, mis condolencias a los colegas del Partido Colorado, a todos los que compartieron ideales y proyectos con él y a su familia. Y también recordar en esta fecha al Partido Liberal y congratular a todos los liberales y las liberales de la República que hoy recuerdan una fecha muy particular en la historia, porque ciertamente es, como dijo un colega que me precedió, un levantamiento que finalmente empezó con todas las probabilidades a favor, pero finalmente terminó en el fracaso. En el fracaso digo desde el punto de vista de los objetivos, pero marcó una línea importante que ha sabido mantener el Partido Liberal y han sabido mantener los liberales a lo largo de su historia, que es la lucha por la libertad, la lucha por la democracia. Yo quiero recordar, por ejemplo, un día como hoy, el inmenso trabajo que hizo esa generación de liberales durante las dictaduras de Morinho, pero sobre todo durante la dictadura de Stroessner. Imagínense lo que era durante una dictadura como la dictadura stronista construir organización política a lo largo y a lo ancho del país, en un momento donde la represión era sumamente severa, las violaciones a los derechos humanos eran trágicos, básicamente el país estaba muy poco comunicado y hubo dirigentes liberales que se internaron en los lugares más recónditos de la historia del territorio paraguayo, desafiando a esa dictadura y construyendo una organización política que hasta ahora es sumamente importante. El Partido Liberal, reitero, con sus luces y sus sombras como toda organización política, se ha destacado a lo largo de la historia y ha aportado muchísimo, pero solamente me voy a quedar en un punto más, en un último punto más. La historia del periodo constitucional del 70, entre 1870 y 1940, con ese lapso del 36 de la Revolución de Febrero, es la historia de una constitución de ideas liberales, pero que nunca se pudieron implementar plenamente. Paraguay, en 1870, Paraguay tenía ya por constitución el voto universal obligatorio cuando gran parte de las constituciones del mundo y de los países del mundo todavía no tenían esa disposición. Ahora, obviamente esa disposición no era efectiva porque había mucho fraude. Y bueno, en parte el fraude en las elecciones fue el motivo por el cual se funda el Partido Liberal y posteriormente el Partido Colorado. Ahora, en el 26, la reforma política y electoral de Eligio Ayala, recordamos siempre a Eligio Ayala como un gobernante honesto y un gobernante eficiente, pero recordamos muy poco que en el 26 él con José Patricio Bullari y con dirigentes del Partido Colorado impulsaron un proyecto que podía llevar muy tempranamente a una democracia sumamente avanzada en el Paraguay. Acordaron un código electoral que tenía el acuerdo, no de todo el Partido Colorado, no de toda la oposición, pero de una parte importante de la oposición. Eso permitió elecciones competitivas para la época, digo relativamente competitivas para la época, pero elecciones que son comparables a las elecciones que se hacían en la región y que en países que tenían una democracia
más afianzada o más adelantada. Y permitió en el año 2028 que por primera vez en la historia del Paraguay compitan dos candidatos de los dos partidos tradicionales. Por primera vez hubo unas elecciones y que varios cientistas políticos consideran elecciones relativamente o suficientemente competitivas en términos comparativos con las elecciones que se hacían en esos años. Cito esto porque es importante recordar nuestra historia y porque hemos tocado mucho el código electoral en estos últimos años, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Usar la ley electoral para favorecer a uno y perjudicar a otro no es bueno. Así que con el homenaje al Partido Liberal, a los liberales, a las liberales, a los colegas que hoy nos acompañan, que pertenecen al Partido Liberal Radical Auténtico, una exhortación también a pensar que los partidos están para fortalecer la democracia y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, así como Eligio Ayala hizo esa reforma, impulsó esa reforma tan importante en ese momento, y termino con esto, y logró un amplio consenso político en un momento en que había muy pocas democracias aún en el mundo. Muchas gracias.